Hubo un tiempo en el que quizás sentiste que todo a tu alrededor avanzaba, mientras tú permanecías en el mismo lugar, como si el ritmo de la vida fluyera para otros, pero tu historia hubiera quedado en pausa. Tal vez miraste al pasado con nostalgia o dolor y te preguntaste en qué instante exacto algo cambió. Cuando la fe dejó de arder con la misma fuerza o por qué aquello que creíste escuchar de parte de Dios parece demorar más de lo que tu interior puede resistir. Existen estaciones en las que el alma se desgasta, en las que la oración parece perder altura y el silencio pesa más que cualquier palabra. En medio de ese escenario, no son pocos los que llegan a pensar que ya es demasiado tarde, que fallaron más de la cuenta o que la oportunidad divina pasó sin esperarlos. Este mensaje surge precisamente para ese corazón que sigue esperando, para esa fe que permanece de pie aun cuando se sacude por dentro. Lo que estás a punto de escuchar no es contenido más, es una invitación a detener el ruido, a prestar atención y a permitir que la palabra de Dios vuelva a acomodar aquello que el dolor, la espera y la incertidumbre desordenaron. Si estas palabras resuenan contigo, te animo a apoyarlas, a compartirlas con alguien que también esté aguardando su momento y a dejar en los comentarios una declaración sencilla pero firme. Mi tiempo está en las manos de Dios. Toma aire, abre el corazón, porque este mensaje tiene identidad y esa identidad es una promesa. Tu tiempo llegó. Parte 1. El tiempo de Dios no llega fuera de hora. Desde los primeros pasajes de la Escritura, Dios se manifiesta como el soberano absoluto del tiempo, no como alguien que observa desde lejos, reaccionando a lo que sucede, sino como aquel que determina los momentos, los dirige y les otorga sentido. La Biblia no describe el tiempo como algo desordenado o impredecible, sino como un escenario cuidadosamente dispuesto donde Dios ejecuta sus planes eternos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 2, se declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estas palabras no son solo una expresión poética, encierran una verdad teológica profunda. Afirman que nada en la vida del creyente sucede fuera del conocimiento, la voluntad y el dominio de Dios. Cuando hablamos del tiempo de Dios, no nos referimos únicamente a fechas o a relojes. En la Escritura se revelan dos dimensiones del tiempo. Está el tiempo humano, el que contamos con calendarios, el que sentimos correr y muchas veces escapar. Y está el tiempo divino, ese instante preciso, perfecto y lleno de intención, en el que Dios decide intervenir. La Biblia a ese momento lo llama el tiempo señalado. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, se afirma que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no apareció antes ni después. Llegó exactamente cuando el cielo determinó que todo estaba listo. El mundo se encontraba preparado, las profecías alineadas y la historia madura. Desde la mirada humana, la espera parecía interminable. Desde la mirada de Dios, todo había alcanzado su punto exacto. Esta verdad es clave para comprender lo que hoy estamos abordando, porque muchos creyentes viven inquietos no por ausencia de fe, sino por no comprender cómo opera el tiempo de Dios. Oran, sirven, perseveran, pero al no ver resultados inmediatos, llegan a la conclusión de que algo anda mal con ellos. Sin embargo, la espera no siempre significa rechazo. En muchas ocasiones significa preparación. Piensa por un instante en un agricultor. Él no entra en pánico al día siguiente de sembrar porque aún no ve la cosecha. Entiende que bajo la tierra ocurre un proceso invisible. La semilla trabaja en silencio. La raíz se fortalece antes de que el brote salga a la superficie. Si el fruto apareciera antes de tiempo, sería frágil y no resistiría. De la misma manera actúa Dios con sus hijos. Hay tiempos de anonimato que no son castigo, sino protección.
Hay silencios que no expresan abandono, sino una obra profunda en el interior. El conflicto surge cuando evaluamos los procesos divinos con la impaciencia humana. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, el Señor declara: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. A simple vista parece una contradicción. ¿Cómo algo puede tardar y no tardar al mismo tiempo? La respuesta es clara. Puede parecer lento según nuestra percepción, pero jamás lo es según el tiempo de Dios. Desde una mirada teológica, comprender el tiempo de Dios es comprender su soberanía. Dios no improvisa, no ajusta planes por errores, no se retrasa. Aquello que nosotros llamamos demora, Él lo llama exactitud. Lo que para nosotros es espera, para Él es alineación perfecta de todas las cosas. Esta verdad confronta una idea muy arraigada en nuestra cultura: medir el valor personal por la rapidez de los logros. Vivimos en una sociedad que exalta lo inmediato, lo instantáneo y lo visible. Pero el reino de Dios funciona con otra lógica. En el reino, el carácter tiene más peso que la velocidad. La profundidad vale más que la apariencia. Y el tiempo de Dios es más importante que cualquier prisa humana. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser levantado como libertador. José atravesó años de prisión antes de gobernar. David fue ungido como rey, pero tuvo que esconderse y huir antes de ocupar el trono. Ninguno de ellos estuvo fuera del plan de Dios durante la espera. Estaban exactamente en el lugar correcto. Esto nos conduce a una reflexión crucial. ¿Y si el tiempo que estás viviendo hoy no es una pausa vacía, sino una pieza esencial del propósito de Dios para tu vida? ¿Y si aquello que tú llamas retraso, Dios lo llama formación? El problema no es que Dios se haya olvidado de ti. El problema es que muchas veces no sabemos interpretar espiritualmente las estaciones. Queremos cosecha en tiempo de siembra. Queremos respuestas en medio del silencio. Queremos gloria en tiempo de cruz. Pero Dios, por amor, no acelera procesos que podrían dañarnos. Él sabe que un llamado sin carácter termina en ruina, que una bendición sin madurez se vuelve una carga, que un ahora apresurado puede destruir lo que un después bien trabajado puede sostener. Por eso, cuando la Escritura afirma que todo tiene su tiempo, también nos está llamando a confiar cuando entendemos y cuando no, a confiar cuando vemos avances y cuando solo percibimos espera, a confiar incluso cuando el corazón se fatiga. Esta primera parte nos deja un fundamento claro. El tiempo de Dios es perfecto, soberano y lleno de propósito. No se rige por nuestra ansiedad, sino por su sabiduría eterna. Y si hoy continúas esperando, no es porque Dios haya llegado tarde, sino porque Él sigue obrando de maneras que aún no alcanzas a ver. Parte 2. El momento establecido y las promesas que permanecen firmes. Cuando llegamos a entender que Dios es quien gobierna el tiempo, nuestra forma de mirar sus promesas cambia por completo. Dejamos de verlas como frases lanzadas al aire para calmarnos y comenzamos a comprenderlas como declaraciones eternas sostenidas por su fidelidad. La Escritura no muestra a Dios como alguien que promete para tranquilizar emociones, sino como aquel que habla porque tiene autoridad absoluta para cumplir todo lo que dice. Una de las verdades más constantes en la Biblia es que Dios es fiel a su palabra. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, se afirma que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta afirmación revela que cada promesa divina está respaldada por un carácter que no cambia. Cuando Dios habla, su palabra no depende del ritmo humano para cumplirse, sino de su tiempo perfecto y soberano. Sin embargo, aquí aparece una tensión que muchos creyentes conocen bien.
el espacio entre la promesa y su cumplimiento. Ese intervalo suele convertirse en el terreno donde brotan la duda, el cansancio y la confusión espiritual. No porque la promesa sea falsa, sino porque el proceso es real. Dios nunca aseguró que el camino sería inmediato, pero sí garantizó que sería seguro. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 15, se nos recuerda que Abraham alcanzó la promesa después de haber esperado con paciencia. Él recibió una palabra clara: sería padre de muchas naciones. Pero esa promesa no se materializó de un día para otro. Pasaron años, pasaron décadas. El cuerpo envejeció y las circunstancias parecían contradecir lo que Dios había dicho. Aún así, Dios no falló. Aquí encontramos una enseñanza doctrinal fundamental. Las promesas de Dios no están separadas del proceso, están diseñadas para cumplirse a través de él. La espera no estorba la promesa, es el espacio donde la fe se purifica, se fortalece y se alinea con la voluntad divina. Muchos confunden la fe con la prisa, piensan que creer es exigir rapidez, pero la fe bíblica no apresura a Dios, confía en Él. La fe no dice, Dios, hazlo ahora o dejaré de creer, sino, Dios, confío aunque no vea, porque sé quién eres. Esa es la fe que agrada a Dios, la que descansa en su carácter y no en el reloj. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se declara que el Señor no retrasa su promesa como algunos piensan, sino que es paciente. Esta verdad revela algo profundo. Lo que nosotros llamamos demora, muchas veces es misericordia. Dios mira más allá del deseo inmediato y considera el impacto eterno de cada una de sus acciones. El tiempo señalado de Dios siempre está conectado con un propósito mayor. No solo con lo que Él quiere entregarte, sino con lo que Él quiere formar en ti. Porque Dios no solo cumple promesas, también forma personas capaces de sostenerlas. Una promesa recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga pesada. Una promesa cumplida en el tiempo de Dios se transforma en una bendición duradera. Desde una perspectiva doctrinal, esto nos ayuda a entender que el tiempo de Dios está ligado a su voluntad soberana. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. No dice que todo sea bueno, sino que Dios usa todo para un bien mayor. Y ese bien no siempre es inmediato, pero siempre es perfecto. La Biblia está llena de promesas que parecían imposibles cuando fueron pronunciadas. Israel recibió la promesa de una tierra, pero primero tuvo que atravesar el desierto. David fue ungido como rey, pero antes vivió como fugitivo. Ana recibió la promesa de un hijo, pero antes derramó lágrimas en silencio. En cada historia, el tiempo de Dios no anuló la promesa, la maduró. Aquí es donde muchos creyentes se agotan, no porque Dios haya dejado de ser fiel, sino porque el alma se cansa cuando no comprende el proceso. Se ora, se espera, se cree, pero el corazón se debilita cuando no ve señales visibles. Sin embargo, la fe genuina no se sostiene en señales, se sostiene en convicción. Y la convicción nace de conocer a Dios, no de controlar los tiempos. Hay una verdad que necesita ser restaurada en lo profundo del corazón. Dios no se ha atrasado contigo. Si hoy sigues esperando, no es porque fallaste, ni porque oraste poco, ni porque Dios se haya olvidado. Es porque existe un tiempo señalado que aún no ha llegado, pero que ya está establecido en el cielo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, declara que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No habla de los que se desesperan, ni de los que se adelantan, ni de los que abandonan. Habla de los que esperan. Esperar en Dios
no es quedarse inmóvil, es confiar activamente, es seguir avanzando aun cuando el final del camino no se ve. Esta doctrina confronta una idea muy extendida: pensar que si algo tarda, entonces no viene de Dios. La Escritura enseña lo contrario. Muchas de las obras más profundas de Dios requieren tiempo. El crecimiento espiritual requiere tiempo. La sanidad interior requiere tiempo. La formación del carácter requiere tiempo. El cumplimiento de una promesa eterna también requiere tiempo. El problema no es el tiempo de Dios. El problema aparece cuando intentamos vivir sus promesas con ansiedad humana, cuando forzamos puertas que Él aún no ha abierto, cuando confundimos deseo con dirección, cuando tomamos decisiones apresuradas por miedo a quedarnos atrás. Dios no actúa bajo presión, Él actúa bajo propósito, y su propósito no se ve limitado por tu edad, tu pasado, ni tus errores. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 25 al 27, Dios promete restaurar los años que parecían perdidos. Esto significa que incluso el tiempo que creemos desperdiciado puede ser redimido por Él. Esta verdad sana profundamente, porque muchos viven con la sensación de haber perdido su oportunidad. Pero en Dios, mientras hay vida, hay propósito. Mientras hay aliento, hay tiempo que puede ser redimido. Mientras el corazón sigue latiendo, el plan de Dios sigue vigente. Las promesas de Dios no vencen, no caducan, no pierden valor porque el calendario humano avance. Si Dios habló, Él cumplirá. Y cuando lo haga, será en el momento exacto, con la fuerza precisa y con el impacto eterno que Él mismo diseñó. Parte 3. Aprender a esperar como una expresión diaria de fe. Aceptar el tiempo de Dios no se queda únicamente en el terreno de las ideas o de la teología que se entiende con la mente. Se convierte en una disciplina espiritual que se practica día tras día. Es en este punto donde la verdad deja de ser solo conocimiento y comienza a descender al corazón y desde allí a la vida cotidiana. Porque no es lo mismo reconocer que Dios tiene un tiempo perfecto que aprender a vivir con paz mientras ese tiempo aún no se manifiesta. Muchos creyentes aman a Dios con sinceridad, pero caminan cansados espiritualmente porque la espera se ha vuelto una carga pesada. No siempre es falta de confianza, sino falta de aprendizaje sobre cómo vivir mientras se espera. Cuando la espera no está sostenida por la fe, se transforma en ansiedad. Pero cuando la fe la sostiene, la espera se convierte en un proceso de formación interior. La Escritura deja claro que la espera no es un espacio vacío ni inútil. Es un tiempo activo donde Dios obra profundamente en nuestro interior. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 7, se nos invita a reposar en el Señor y a esperarlo con paciencia. Reposar no significa dejar de orar, sino dejar de luchar internamente contra aquello que todavía no comprendemos. La vida espiritual madura cuando aprendemos a caminar sin respuestas inmediatas, pero con una confianza constante. Esa confianza se construye en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en la forma en que oramos, en cómo respondemos a la frustración y en cómo seguimos creyendo aun cuando las circunstancias parecen no cambiar. Vivir la espera como un acto de fe implica aprender a orar de otra manera. No solo oraciones que piden, sino oraciones que se rinden. Oraciones que no buscan controlar el desenlace, sino alinearse con la voluntad de Dios. El mismo Jesús nos dio este ejemplo en el huerto, cuando expresó que no se cumpliera su deseo humano, sino el del Padre. En ese momento, el Hijo de Dios nos enseñó que la fe verdadera no siempre evita el dolor, pero siempre lo deposita en las manos de Dios. La oración durante la espera se profundiza cuando dejamos de repetir palabras aprendidas y comenzamos a hablar con Dios desde la honestidad, decirle que duele, decirle que cansa,
decirle que hay días en los que la fe se siente débil. Dios no se escandaliza por nuestra fragilidad. Al contrario, la Escritura afirma que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Otro elemento esencial para vivir la espera con fe es la comunión. La espera, cuando se vive en soledad, se vuelve más pesada. Dios no nos creó para caminar aislados. Por eso, en los momentos de mayor incertidumbre, es fundamental permanecer conectados al cuerpo de Cristo, no para aparentar fortaleza, sino para recibir apoyo, oración y dirección. El enemigo suele aprovechar los tiempos de espera para sembrar mentiras. Frases como «Dios ya no te escucha», «Si fuera de Dios ya habría sucedido», o «Otros avanzan y tú sigues igual», comienzan a resonar en la mente. Pero esas voces no provienen del Espíritu. El Espíritu de Dios no condena, no presiona ni compara. Él guía, afirma y sostiene. Por eso, vivir la espera también implica aprender a discernir qué voces permitimos que influyan en nuestro corazón. La fe crece cuando la palabra tiene más autoridad que las emociones. No porque las emociones no tengan valor, sino porque no deben gobernar nuestras decisiones espirituales. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, se nos exhorta a mantenernos firmes en 3 actitudes: gozarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y perseverar en la oración. Estas 3 realidades están profundamente conectadas. La esperanza sostiene el gozo. La paciencia forma el carácter. La oración mantiene viva la relación con Dios. Cuando una de ellas se debilita, la espera se vuelve más difícil. Cuando las 3 permanecen activas, la espera se convierte en un terreno de crecimiento. La fe práctica durante la espera también se expresa a través de la obediencia. Muchas veces deseamos que Dios nos muestre el final del camino antes de dar el siguiente paso. Pero Dios suele revelarse paso a paso. La obediencia no siempre viene acompañada de claridad total, pero siempre produce fruto. Existen decisiones sencillas que sostienen la fe mientras esperamos. Permanecer en la palabra aun cuando no haya ánimo. Seguir orando aunque no se sienta emoción. Continuar sirviendo aunque no se vean resultados inmediatos. Estas acciones, que parecen pequeñas, construyen una fe firme que no depende de circunstancias favorables. Imagina a alguien caminando en medio de la niebla. No logra ver todo el trayecto, pero confía lo suficiente para dar el siguiente paso. Así funciona la vida de fe. Dios rara vez nos muestra el panorama completo. Nos da la luz necesaria para avanzar hoy. La espera también confronta nuestra identidad. Cuando todo parece avanzar lentamente, queda en evidencia dónde estamos colocando nuestro valor. Si el valor está en los logros, la espera frustra. Si está en la aprobación de otros, la espera hiere. Pero si el valor está en ser hijos de Dios, la espera afirma y fortalece. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también herederos. Un hijo no vive desesperado por recibir la herencia. Confía en el carácter del Padre. De la misma manera, el creyente que entiende quién es, descansa en el tiempo de Dios. Vivir la espera como un acto de fe no significa negar el deseo de ver la promesa cumplida. Significa aprender a no permitir que ese deseo se transforme en ansiedad. Significa poder decir: Dios, anhelo esto, pero confío en ti más que en el resultado. Hay temporadas en las que Dios no modifica la situación externa, pero transforma profundamente el interior. Y cuando finalmente la promesa se cumple, el corazón ya no es el mismo. Es más humilde, más agradecido y más consciente de la gracia. Muchos testimonios no comienzan con el cumplimiento, sino con la espera. Y esa espera, vivida desde la fe, se convierte en una plataforma de madurez espiritual. Porque cuando Dios actúa, no solo responde una oración, sino que revela quién Él es. Parte 4. Cuando Dios intervino en el instante preciso. A lo largo del relato bíblico, Dios ha dejado señales firmes de una verdad que se repite sin excepción. Él no actúa adelantado ni atrasado, siempre lo hace en el momento exacto, no cuando las personas lo exigen.
no cuando la presión se intensifica, no cuando la lógica humana considera que ya es oportuno, sino cuando su propósito eterno ha llegado a su plenitud. Contemplar estos acontecimientos no solo fortalece la fe, también nos enseña a interpretar nuestra propia historia desde una perspectiva distinta. Pensemos en Noé. Durante muchos años construyó el arca bajo un cielo despejado. No existían señales visibles de lluvia ni indicios inmediatos de peligro. Para quienes lo observaban, su obediencia parecía absurda. Sin embargo, la Escritura revela que cuando llegó el día determinado, cuando el tiempo se cumplió exactamente como Dios lo había establecido, las fuentes del abismo se abrieron y las ventanas del cielo fueron descorridas. No ocurrió antes, no ocurrió después, ocurrió en el momento justo. Noé no necesitó apresurar el diluvio, solo permanecer fiel durante la espera. Este mismo patrón aparece una y otra vez. Abraham recibió la promesa de un hijo cuando la esperanza humana ya no existía. En la carta a los Romanos, capítulo 4, se explica que su cuerpo estaba como sin vida y que el vientre de Sara ya no respondía a la lógica natural. Precisamente allí, cuando todo razonamiento humano se había agotado, Dios actuó. ¿Por qué? Porque el propósito no era únicamente conceder un hijo, sino demostrar que la promesa dependía de Dios y no de la capacidad humana. El tiempo exacto protegía la gloria de Dios y afirmaba la fe de Abraham. José es otro ejemplo lleno de fuerza. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y olvidado en la prisión. Cada etapa parecía un retroceso. Sin embargo, la Escritura afirma que el Señor estaba con José, no solo cuando fue exaltado, sino también cuando fue humillado. Años después, en un solo día, Dios lo sacó de la cárcel y lo colocó como gobernador. El cambio fue repentino, pero el proceso había sido extenso. El momento exacto llegó cuando José ya poseía la madurez, la sabiduría y el carácter necesarios para sostener la posición que recibiría. Aquí se revela un principio espiritual profundo. Cuando Dios acelera el cumplimiento, no acelera la formación. Aquello que a los ojos humanos ocurre de forma repentina ha sido preparado lentamente en lo profundo del corazón. Por eso, cuando llega el tiempo de Dios, no viene acompañado de desorden, sino de equilibrio y propósito. Moisés también vivió esta realidad. Fue llamado para liberar al pueblo, pero antes atravesó 40 años en el desierto. El hombre que había sido formado en palacios necesitaba aprender a cuidar ovejas. El que conocía el poder humano debía aprender dependencia divina. Cuando Dios finalmente se le manifestó en la zarza ardiente, no fue porque Moisés se sintiera listo, sino porque el tiempo de Dios se había cumplido. El desierto no fue un castigo, fue una escuela. Y el tiempo no se desperdició, fue invertido. Muchas veces llamamos atraso a lo que en realidad es una preparación silenciosa. David ofrece otro testimonio claro. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor. El aceite fue derramado sobre su cabeza, pero el trono no llegó de inmediato. Entre la unción y el reinado hubo persecución, cuevas, traiciones y huida constante. Sin embargo, en cada una de esas etapas, Dios estaba formando en David un corazón conforme al suyo. Si David hubiera accedido al trono sin atravesar la espera, su reinado habría carecido de la profundidad espiritual que lo definió. Esto nos enseña algo esencial. La unción no siempre coincide con la manifestación visible. A veces Dios ya ha llamado, ha prometido y ha marcado una vida, pero aún no es el tiempo de exponerla públicamente. Y eso no debilita la promesa, la protege. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo supremo en la vida de Jesús. 30 años de vida antes de 3 años de ministerio público. 30 años de silencio antes de milagros, enseñanzas y redención. Jesús no inició su ministerio antes, aunque poseía poder desde siempre. Esperó el tiempo del Padre. Incluso siendo el Hijo de Dios, se sometió al calendario divino. Esto debería confrontarnos profundamente. Si Jesús esperó, ¿por qué nosotros creemos que no debemos hacerlo? Si Él comprendió la importancia del tiempo del Padre, ¿por qué nos inquietamos cuando Dios no actúa conforme a nuestras expectativas?
Otro relato que revela con claridad el tiempo exacto de Dios es el de Lázaro. Jesús amaba a Lázaro. Cuando recibió la noticia de su enfermedad, decidió permanecer 2 días más donde estaba. Desde una mirada humana, esto parece indiferencia. Pero Jesús no llegó tarde, llegó en el momento perfecto para manifestar algo mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Allí, cuando toda esperanza humana se había extinguido, Jesús declaró que Él era la resurrección y la vida. El tiempo exacto permitió una revelación más profunda de quién era Él. Esto nos muestra que muchas veces Dios permite que una situación alcance un punto imposible para que el milagro no sea confundido con casualidad. El tiempo de Dios protege el testimonio, protege la fe y resguarda su gloria. También vemos este principio en la historia de Esther. El pueblo estaba amenazado con la destrucción. Esther había sido colocada como reina no por accidente, sino para un tiempo específico. Cuando dudó, Mardoqueo le recordó que quizá había llegado al reino para un momento como ese. El tiempo exacto de Dios colocó a la persona adecuada en el lugar correcto, con la influencia necesaria, en el instante preciso. Nada en la historia bíblica sucede al azar. Cada espera, cada silencio y cada proceso adquieren sentido cuando se observan desde la perspectiva divina. El problema surge cuando evaluamos nuestra vida únicamente desde el dolor del presente y no desde el propósito eterno. Estos relatos no fueron escritos solo para informar, sino para formar nuestra fe, para recordarnos que si Dios actuó antes, también puede hacerlo ahora. Que si Dios obró en el pasado, en el momento exacto, sigue siendo el mismo hoy. Su carácter no ha cambiado y su fidelidad permanece intacta. La Biblia no es solo un registro de milagros antiguos, es un testimonio vivo de la manera en que Dios actúa. Y Él continúa obrando del mismo modo, con paciencia, con precisión y con amor. Si hoy te encuentras en una etapa donde parece que nada se mueve, recuerda esto. Muchas de las obras más grandes de Dios surgieron después de largos silencios. El silencio no es ausencia, es preparación, es expectativa. Es el espacio donde Dios alinea lo visible con lo invisible. Parte 5. Relatos que encarnan la esperanza en medio de la espera. En muchas ocasiones, las verdades más profundas no se comprenden únicamente a través de doctrina o de ejemplos bíblicos directos, sino también por medio de historias que reflejan la experiencia humana iluminada por la fe. Son relatos que no aparecen escritos en un capítulo específico de la Escritura, pero que bien podrían estarlo, porque expresan los mismos principios espirituales. Son testimonios simbólicos, imágenes del alma, reflejos de lo que sucede cuando una persona decide confiar en Dios aun cuando el tiempo parece prolongarse más de lo deseado. Imagina a una mujer que ha orado durante años por sanidad interior. No busca fama, ni reconocimiento, ni grandes plataformas. Solo desea volver a sentir paz, recuperar la confianza y creer nuevamente que su vida tiene sentido. Cada noche ora en silencio, con lágrimas contenidas, y cada mañana despierta con la misma pregunta latiendo en el corazón. ¿Cuándo, Dios? No hay voces audibles ni señales extraordinarias, pero hay una fuerza pequeña y constante que no la abandona. Esa fuerza es la gracia sosteniéndola en la espera. Con el paso del tiempo, algo empieza a transformarse. No de manera brusca ni como un milagro instantáneo, sino de forma suave y profunda. Ella comienza a reaccionar de otra manera. Ya no se acusa como antes, ya no se compara, ya no vive buscando aprobación externa. Un día descubre que la paz que tanto pidió ya estaba brotando en su interior, incluso antes de que su situación externa cambiara. El tiempo de Dios había estado obrando en silencio. Piensa ahora en un hombre que desde joven soñó con servir a Dios. Tenía pasión, ideas y un fuerte deseo de impactar a otros. Pero la vida no siguió el camino que él había imaginado. Llegaron errores, malas decisiones y temporadas de distancia espiritual. Durante muchos años creyó que había perdido su oportunidad, que su tiempo había quedado atrás.
Sin embargo, en medio de una vida aparentemente ordinaria, Dios comenzó a obrar en lo profundo, a quebrantar su orgullo, a enseñarle compasión, a formarlo en paciencia. Cuando finalmente Dios lo colocó en un lugar de servicio, su corazón ya no buscaba protagonismo, sino fidelidad. El tiempo de Dios había redimido incluso los años que parecían desperdiciados. Estos relatos revelan una verdad espiritual poderosa. Dios no solo cumple promesas visibles, también cumple procesos internos. Y muchas veces el cumplimiento más importante no es lo que ocurre afuera, sino lo que sucede dentro del corazón. Imagina a una persona que ha esperado durante mucho tiempo una respuesta específica, una puerta que no se abre, una oración que parece no recibir respuesta, un anhelo que permanece suspendido. Con el tiempo, esa persona aprende a orar de una manera distinta. Ya no ora únicamente para que Dios cambie la situación, sino para que le enseñe a confiar en cualquier circunstancia. Y allí, en ese cambio de enfoque, algo se rompe y algo nuevo nace. La ansiedad pierde fuerza, la fe se vuelve más firme, el corazón aprende a descansar. Estas experiencias no son derrotas, son señales de que Dios está obrando de formas más profundas de lo que podemos percibir. Porque Dios no siempre responde quitando la carga. Muchas veces responde fortaleciendo a quien la lleva. Existen historias de personas que esperaron durante años por reconciliación, por sanidad o por dirección. Y cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, comprendieron que si hubiera llegado antes, no habrían sabido sostenerlo. Entendieron que el dolor había sido un maestro, que la espera había sido formadora y que la fe había sido refinada como el oro en el fuego. Imagina a alguien que pierde algo muy valioso, un sueño, una relación o una oportunidad. Al comienzo, todo parece oscuro y el alma se llena de preguntas sin respuesta. Pero con el paso del tiempo, esa pérdida se convierte en un punto de quiebre. Algo nuevo surge, una sensibilidad distinta, una dependencia más profunda de Dios. Años después, esa persona puede afirmar con certeza que, aunque no lo comprendió en su momento, Dios estaba escribiendo una historia mayor. Estos relatos no glorifican el sufrimiento, exaltan la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. No elevan la espera por sí misma, sino al Dios que sostiene durante la espera. Muchos testimonios reales comienzan con una frase parecida: pensé que Dios se había olvidado de mí. Y casi siempre terminan con otra: ahora entiendo que Él nunca me soltó. Entre ambas frases existe un proceso largo, silencioso y profundamente transformador. La espera revela el tipo de fe que poseemos. Una fe basada en resultados inmediatos se debilita con rapidez, pero una fe cimentada en el carácter de Dios se fortalece con el tiempo, porque aprende a confiar no solo en lo que Dios hace, sino en quién Dios es. Hay historias de personas que oraron por una puerta que nunca se abrió, solo para descubrir más adelante que esa puerta los habría conducido a un lugar de destrucción. Existen oraciones no respondidas que terminaron siendo respuestas llenas de misericordia. Porque Dios, en su amor, no siempre concede lo que pedimos, pero siempre nos entrega lo que necesitamos. Estos relatos nos recuerdan que el tiempo de Dios no solo cumple promesas, también nos protege, nos guarda de decisiones apresuradas, nos libra de cargas que aún no estamos preparados para sostener, nos forma para bendiciones que no sabríamos manejar sin el proceso previo. Cuando escuchamos historias así, algo se enciende en nuestro interior, porque nos vemos reflejados, porque entendemos que no estamos solos en la espera, que otros han recorrido caminos similares y han descubierto que Dios fue fiel. Estas narrativas no sustituyen la palabra, pero la ilustran. Nos ayudan a comprender que la fe no siempre se vive en grandes escenarios, sino en la fidelidad diaria, en levantarse una vez más, en seguir creyendo aun cuando el panorama no cambia, en confiar cuando no hay señales visibles. Dios sigue escribiendo historias incluso ahora,
historias que aún no tienen desenlace, historias que se están formando en la paciencia, en la oración y en la perseverancia. Y aunque hoy no veas el final, puedes tener la certeza de algo: el autor no ha soltado la pluma. Cada lágrima, cada oración y cada noche de espera tienen un propósito en el plan eterno de Dios. Nada pasa desapercibido, nada es olvidado, nada carece de sentido. Parte 6. Aprender a avanzar cada día bajo la certeza del tiempo de Dios. Vivir bajo la realidad del tiempo de Dios no es algo reservado para momentos extraordinarios o experiencias aisladas. Es una práctica espiritual que se forma en la rutina diaria. Es aprender a caminar cada día con la convicción profunda de que Dios está obrando aun cuando no hay señales visibles. En este punto, la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una manera concreta de vivir. Uno de los primeros principios espirituales para caminar bajo esta verdad es aprender a soltar el control. Muchas veces el mayor peso no proviene de la espera misma, sino de la necesidad de controlar el resultado. Queremos saber cuándo, cómo y de qué forma Dios actuará. Sin embargo, la fe madura comienza cuando dejamos esas preguntas en las manos de Dios y descansamos en su sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos anima a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos implica aceptar que Él ve lo que nosotros no alcanzamos a ver, que entiende lo que para nosotros resulta confuso y que conoce el momento adecuado para cada cosa. Rendir el control no significa dejar de soñar, ni abandonar la oración, ni renunciar a los anhelos. Significa cambiar la postura del corazón. Pasar de exigir explicaciones a confiar en la guía. Pasar de la ansiedad a la expectativa. Pasar del temor al descanso. Otro principio esencial es aprender a permanecer en la palabra durante el tiempo de espera. La palabra de Dios se convierte en ancla cuando el tiempo parece incierto. Cuando las emociones fluctúan, la Escritura permanece firme. Jesús mismo respondió al desierto apoyándose en la palabra, y de la misma manera nosotros necesitamos alimentarnos de ella cuando el alma se siente frágil. La lectura constante de la palabra no siempre provoca emociones intensas, pero sí produce estabilidad espiritual. Nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuáles son sus promesas. Nos corrige cuando la impaciencia quiere tomar el control y nos consuela cuando el corazón se cansa. Otro aspecto importante es aprender a agradecer incluso antes de ver el cumplimiento. La gratitud en medio de la espera es una expresión profunda de fe. No damos gracias porque todo esté resuelto, sino porque confiamos en que Dios sigue obrando. La gratitud cambia la perspectiva, nos saca del enfoque en lo que falta y nos recuerda todo lo que ya hemos recibido. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta a dar gracias en todo, no por todo, sino en todo, incluso en la espera, incluso en la incertidumbre, porque la gratitud abre el corazón a la paz de Dios. Caminar bajo la verdad del tiempo de Dios también implica proteger el corazón de la comparación. Compararnos con otros es una de las fuentes más grandes de frustración espiritual. Cada persona tiene un proceso distinto, un llamado distinto y un tiempo distinto. Lo que Dios hace en la vida de otros no define lo que hará contigo. Cuando Pedro preguntó a Jesús qué ocurriría con otro discípulo, Jesús le respondió que eso no le correspondía. Le recordó que debía concentrarse en seguirlo a él. Esta enseñanza sigue siendo vigente. La comparación roba la paz, mientras que la confianza restaura el alma. Otro principio valioso es aprender a escuchar al Espíritu Santo en medio de la espera.
Dios no permanece en silencio absoluto. A veces no responde la pregunta que hacemos, pero sí dirige el paso que debemos dar hoy. La guía de Dios suele ser diaria, no anticipada. Luz para el presente, no para todo el camino. Escuchar al Espíritu implica aprender a detenerse, a discernir y a no tomar decisiones impulsadas por el miedo. Muchas veces la prisa nos conduce a puertas que Dios nunca abrió. La paciencia nos mantiene en el lugar correcto. También es fundamental aprender a vivir con propósito aun cuando el cumplimiento no ha llegado. La espera no debe paralizarnos. Dios no nos llama a detener la vida hasta que todo se resuelva. Nos llama a ser fieles hoy, a amar hoy, a servir hoy y a obedecer hoy. Hay quienes posponen la obediencia esperando primero el cumplimiento de la promesa, pero en el reino de Dios, la obediencia precede al cumplimiento. Lo que hacemos hoy con lo que tenemos prepara el terreno para lo que Dios hará mañana. En el Evangelio de Lucas, Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Esta verdad cobra especial sentido durante la espera. Lo poco no es insignificante, es entrenamiento, es preparación y es parte del plan. Otro principio espiritual es aprender a descansar en lugar de resistir. Resistir el proceso solo añade desgaste. Descansar no significa rendirse, sino confiar activamente. Significa permitir que Dios sea Dios y aceptar que no todo depende de nosotros. El descanso espiritual no siempre modifica las circunstancias, pero transforma la manera en que las atravesamos. Cuando descansamos en Dios, la espera deja de ser una carga y se convierte en un espacio de comunión profunda. También es importante rodearse de personas que fortalezcan la fe y no la ansiedad. Las voces que escuchamos influyen directamente en cómo percibimos el tiempo de Dios. Personas que presionan, comparan o minimizan el proceso pueden debilitar la fe. En cambio, la compañía de quienes oran, escuchan y recuerdan las promesas fortalece el corazón. Dios muchas veces utiliza a otros para recordarnos verdades que olvidamos en medio del cansancio. Por eso, la comunidad no es opcional en la vida cristiana, es parte del cuidado de Dios. Caminar cada día bajo la verdad del tiempo de Dios también implica aceptar que no todo será comprendido de inmediato. Hay preguntas que no tendrán respuesta hoy, caminos que solo se entienden con el paso del tiempo y procesos que cobran sentido únicamente al mirar atrás. Aceptar esto libera el corazón de la necesidad de entenderlo todo. Nos permite vivir con una fe sencilla, confiando en que Dios es bueno, incluso cuando sus caminos no son claros para nosotros. Finalmente, vivir bajo esta verdad nos conduce a una postura constante de esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza arraigada en la fidelidad de Dios. Una esperanza que no depende de resultados inmediatos, sino de promesas eternas. Parte 7. Un solo tiempo, una misma familia espiritual. Cuando llegamos a comprender el tiempo de Dios, no solo desde una experiencia personal, sino también desde una perspectiva colectiva, algo profundo se afirma en nuestra fe. Dejamos de ver el caminar espiritual como un trayecto solitario y comenzamos a reconocer que formamos parte de una familia espiritual que avanza unida, aun cuando cada persona atraviese procesos distintos. El tiempo de Dios no solo organiza historias individuales, también entrelaza una historia común. La Escritura presenta al pueblo de Dios no como personas aisladas, sino como un solo cuerpo. Un cuerpo compuesto por muchos miembros, cada uno con funciones diferentes, ritmos distintos y procesos particulares, pero unidos por un mismo espíritu. Esta verdad nos permite entender que el tiempo de Dios en nuestra vida no está separado del tiempo de Dios en la vida de los demás.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se enseña que el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos, y que ninguno puede decir que no necesita a los demás. Este principio también se aplica a los tiempos espirituales. Hay quienes viven etapas de cumplimiento, otros atraviesan preparación, algunos están en restauración y otros permanecen en una espera profunda. Todos son necesarios, todos tienen valor, todos forman parte del mismo propósito divino. Cuando comprendemos esto, dejamos de competir y aprendemos a acompañar. Dejamos de compararnos y comenzamos a interceder. Dejamos de juzgar los procesos ajenos y empezamos a honrarlos, porque el tiempo de Dios no establece jerarquías humanas, sino que edifica comunión espiritual. Muchas veces el peso de la espera se intensifica cuando sentimos que caminamos solos. Sin embargo, la fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Dios nos coloca en comunidad para recordarnos que no somos los únicos esperando, luchando o creyendo. La familia espiritual se convierte en un refugio donde la fe se sostiene de manera mutua. Existen temporadas en las que una persona no tiene fuerzas para creer y otra cree por ella. Hay momentos en los que uno no puede orar y otro ora en su lugar. Hay días en los que uno duda y otro recuerda la promesa. Así funciona el cuerpo de Cristo. No todos avanzamos al mismo ritmo, pero avanzamos juntos. El tiempo de Dios también nos enseña a celebrar los procesos de otros sin resentimiento. Cuando entendemos que Dios tiene un momento perfecto para cada persona, podemos alegrarnos sinceramente por el avance ajeno sin sentir que el nuestro ha sido retrasado. El cumplimiento en la vida de alguien más no es una amenaza, es una señal de que Dios sigue obrando. En la carta a los Romanos, capítulo 12, se nos anima a alegrarnos con quienes se alegran y a llorar con quienes lloran. Esta exhortación revela una madurez espiritual profunda, porque solo quien confía verdaderamente en el tiempo de Dios puede celebrar el tiempo del otro sin amargura. La familia espiritual también nos ayuda a conservar la perspectiva. En ocasiones, cuando estamos inmersos en nuestro propio proceso, perdemos claridad. Nos enfocamos tanto en lo que falta que olvidamos lo que Dios ya ha hecho. La comunidad nos recuerda testimonios, renueva la esperanza y nos señala la fidelidad de Dios, reflejada en otras historias. Además, el tiempo de Dios no solo forma personas, también edifica una iglesia madura. Una iglesia que no se mueve por modas, ni por presión, ni por resultados inmediatos, sino por obediencia y discernimiento. Una iglesia que comprende que el crecimiento auténtico no siempre es rápido, pero siempre es profundo. Cuando una comunidad aprende a esperar unida, se fortalece. No se desespera ante la aparente lentitud ni abandona el camino cuando las promesas parecen tardar. Se sostiene en la convicción de que Dios está obrando en todos, aunque de maneras diferentes. Hay procesos que solo se comprenden cuando se viven en comunidad. Hay sanidades que nacen del acompañamiento. Hay restauraciones que florecen gracias a la paciencia compartida. Hay esperanzas que se reavivan cuando alguien más cree por nosotros. La familia espiritual también nos protege de la autoexigencia excesiva. Cuando vivimos la fe en soledad, tendemos a juzgarnos con dureza. Pero cuando caminamos junto a otros, aprendemos que todos fallan, todos se cansan y todos necesitan gracia. El tiempo de Dios no demanda perfección. Demanda un corazón dispuesto. En la carta a los Efesios, capítulo 4, se nos exhorta a soportarnos con paciencia unos a otros en amor. Esa paciencia no solo se refiere a los errores visibles, sino también a los procesos invisibles, a los tiempos de espera, a las luchas internas y a los silencios prolongados.
Dios utiliza la comunidad para recordarnos que no estamos atrasados, sino en proceso, que no estamos fuera del plan, sino atravesando una etapa distinta dentro del mismo plan, que no somos menos espirituales por esperar, sino que estamos siendo formados. El tiempo de Dios vivido en familia espiritual también nos enseña a caminar con humildad. Nos hace entender que nadie llega solo, que nadie se forma solo y que nadie se sostiene solo. Todo lo que somos es gracia. Todo lo que recibimos es misericordia. Todo lo que esperamos está en sus manos. Cuando una comunidad adopta esta visión, deja de presionar resultados y comienza a cuidar corazones. Deja de medir el éxito por números y empieza a medirlo por fruto. Deja de exigir velocidad y aprende a valorar la fidelidad. Esta forma de vivir la fe transforma por completo la experiencia cristiana. La espera deja de verse como fracaso y se reconoce como parte del camino compartido. La promesa deja de vivirse como competencia y se celebra de manera común. El proceso deja de percibirse como castigo y se entiende como preparación colectiva. En este contexto, el tiempo de Dios se convierte en un lenguaje compartido. Un lenguaje que afirma, Dios sigue obrando. Un lenguaje que recuerda, nada se ha perdido. Un lenguaje que declara, caminamos juntos. Y cuando uno cae, otro lo levanta. Cuando uno duda, otro afirma. Cuando uno se cansa, otro acompaña. Así se manifiesta el amor de Cristo en su cuerpo. Comprender el tiempo de Dios como familia espiritual nos libera del aislamiento y nos introduce en una experiencia de fe más profunda y saludable. Nos recuerda que no estamos solos en la espera ni solos en la esperanza. Parte 8. Cuando el tiempo de Dios transforma nuestra forma de mirar la vida, a medida que avanzamos bajo la certeza del tiempo de Dios, algo comienza a cambiar de forma profunda y casi imperceptible nuestra manera de interpretar la vida. Dejamos de evaluar los acontecimientos solo por lo que se ve en la superficie y empezamos a discernir lo que Dios está formando en lo interior. El tiempo de Dios no solo modifica situaciones, transforma perspectivas, reajusta prioridades y redefine valores. Uno de los primeros cambios se manifiesta en la forma en que comprendemos el éxito. Antes, el éxito podía medirse por logros visibles, metas alcanzadas o reconocimiento externo. Pero cuando aprendemos a vivir conforme al tiempo de Dios, el éxito adquiere un significado distinto. Fidelidad en el proceso, obediencia constante y un corazón alineado con la voluntad divina. La Escritura nunca presenta el éxito como rapidez, sino como constancia. En el Salmo 1, el justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. No produce fruto todo el tiempo, pero cuando lo hace es en el momento adecuado. El énfasis no está en la velocidad, sino en la estabilidad. Esta imagen redefine por completo nuestra expectativa de la vida espiritual. El tiempo de Dios también transforma nuestra relación con el sufrimiento. Dejamos de verlo únicamente como algo que debe desaparecer cuanto antes y comenzamos a reconocerlo como un espacio donde Dios puede obrar con profundidad. Esto no implica buscar el dolor ni glorificarlo, sino comprender que Dios no desperdicia ninguna experiencia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, se nos recuerda que la tribulación momentánea produce un eterno y excelente peso de gloria. Esta afirmación no niega el dolor, pero lo sitúa dentro de una perspectiva eterna. El sufrimiento no es eterno. El propósito de Dios sí lo es. Cuando comprendemos esto, dejamos de formular solo la pregunta ¿por qué? Y comenzamos a preguntar ¿para qué? Este cambio marca una madurez espiritual profunda, porque el corazón deja de resistirse y empieza a aprender. El tiempo de Dios
también redefine nuestra manera de tomar decisiones. Antes, muchas decisiones nacían de la urgencia, del temor a quedarnos atrás o de la presión externa. Pero cuando confiamos en el tiempo de Dios, aprendemos a esperar confirmación, a discernir con calma y a no actuar desde la ansiedad. La prisa suele ser enemiga de la sabiduría. Muchas heridas surgen de decisiones tomadas antes de tiempo. En cambio, cuando aprendemos a caminar al ritmo de Dios, evitamos cargas innecesarias y caminos equivocados. La paz se convierte en una señal clara y la confusión pierde fuerza. Además, el tiempo de Dios transforma nuestra relación con el pasado. Muchas personas viven atadas a errores, decisiones equivocadas o etapas que consideran perdidas. Pero cuando entendemos que Dios es Señor del tiempo, también comprendemos que Él puede redimir incluso aquello que parece irrecuperable. El profeta Joel habla de un Dios que restaura los años que fueron consumidos. Esta promesa no se limita a lo material, tiene un significado profundamente espiritual. Revela que Dios puede otorgar nuevo sentido a experiencias que creíamos inútiles y convertir el pasado en fundamento, no en condena. Esta verdad libera al corazón de la culpa constante. Nos permite mirar atrás sin vergüenza aplastante y mirar hacia adelante sin miedo paralizante. El tiempo de Dios no borra la historia, la transforma. También cambia nuestra manera de ver a los demás. Cuando entendemos que cada persona se encuentra en un proceso distinto, aprendemos a ser más pacientes, más compasivos y menos críticos. Dejamos de exigir que otros avancen a nuestro ritmo o que comprendan de inmediato lo que aún están aprendiendo. Jesús mostró una paciencia profunda con sus discípulos. No los descartó por no comprender al instante ni los abandonó por fallar. Caminó con ellos y los formó paso a paso. Esa es la expresión del tiempo de Dios aplicada a las relaciones humanas. Cuando esta verdad se afirma en el corazón, la vida se siente menos pesada. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque dejamos de cargar la presión de tener que resolverlo todo ahora. Aprendemos a vivir un día a la vez, confiando en que Dios ya está presente en el mañana. El tiempo de Dios también redefine nuestra esperanza. Ya no es una esperanza frágil, dependiente de circunstancias favorables. Es una esperanza firme, arraigada en el carácter de Dios. Una esperanza que permanece aun cuando no existen señales visibles de cambio. Esta esperanza no es ingenua. Reconoce el dolor, pero también reconoce la fidelidad de Dios. Sabe que Él ha sido fiel antes y seguirá siéndolo. Sabe que el silencio no es abandono y que la espera no es castigo. Vivir de esta manera no implica dejar de anhelar respuestas. Implica aprender a convivir con preguntas sin perder la fe. Significa aceptar que no todo será explicado ahora, pero todo será redimido en el tiempo perfecto. El tiempo de Dios también nos enseña a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Muchas de las cosas que hoy nos angustian perderán peso con el paso del tiempo, pero lo que Dios forma en el carácter permanece para siempre. Jesús enseñó que no acumuláramos tesoros en la tierra, donde todo se deteriora, sino tesoros en el cielo. Esta enseñanza cobra un significado más profundo cuando comprendemos el tiempo de Dios. Lo eterno no está sujeto a la prisa humana. Se construye lentamente, con fidelidad diaria. Cuando esta perspectiva se establece en el corazón, la vida se vuelve más sencilla y más profunda. Menos enfocada en resultados inmediatos y más comprometida con caminar junto a Dios. Menos obsesionada con el cuándo y más atenta al cómo. El tiempo de Dios no nos quita nada. Nos devuelve la paz, restaura la confianza y nos permite vivir con sentido incluso en medio de la espera. Parte 9. Tu momento ha llegado y la esperanza permanece para siempre. Llegamos hasta aquí con una verdad que necesita descansar con suavidad en el corazón.
El tiempo de Dios no solo se cumple, sino que se manifiesta cargado de sentido, restauración y esperanza eterna. Nada de lo vivido ha sido en vano. Ninguna lágrima pasó desapercibida, ninguna oración fue ignorada. Todo ha estado sostenido por una mano fiel, incluso cuando no éramos conscientes de ello. Existen etapas en la vida en las que Dios no transforma de inmediato las circunstancias externas, pero sí obra profundamente en el interior del creyente. Y cuando esa transformación interna sucede, algo se vuelve claro. El milagro más grande no siempre es lo que Dios hace alrededor, sino lo que forma dentro. Porque cuando el corazón está preparado, el cumplimiento deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Decir "tu tiempo llegó" no significa que todo se resolverá de forma instantánea. Significa algo más hondo, que has alcanzado una etapa en la que ya no luchas contra Dios, sino que caminas junto a Él. Una etapa donde ya no te defines por la espera, sino por la confianza. Donde no vives atrapado en el pasado ni dominado por la ansiedad del futuro, sino afirmado en la fidelidad de Dios en el presente. En la Escritura, cuando el tiempo de Dios se cumple, siempre viene acompañado de revelación. No solo se recibe algo, también se comprende algo. Se reconoce que Dios estuvo presente en cada paso, que incluso los silencios tenían propósito y que aquello que parecía demora en realidad era protección. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, declara que nada puede separarnos del amor de Dios, ni lo presente ni lo que está por venir, ni lo alto ni lo profundo. Esta verdad nos recuerda que el amor de Dios no depende de etapas, logros o resultados. Su amor está presente en la espera, en el proceso y en el cumplimiento. Muchos han caminado con la sensación de haber llegado tarde a su propia historia, de haber perdido oportunidades irreparables o de haber desperdiciado tiempo valioso. Pero en Dios, el tiempo no se pierde, se redime. Él no solo restaura lo que fue dañado, también le da un nuevo significado. Cuando Jesús habló del reino de Dios, lo comparó con una semilla, pequeña, aparentemente insignificante, pero llena de vida. Esa semilla crece en silencio, bajo la tierra, sin llamar la atención. Así también crece el propósito de Dios en nosotros. Y cuando finalmente brota, lo hace con fuerza, con fruto y con permanencia. Tu tiempo ha llegado en el sentido más profundo de la fe. Has llegado al punto en el que puedes confiar más allá de lo que comprendes, donde puedes soltar la ansiedad y abrazar la esperanza, donde puedes mirar hacia adelante sin miedo porque sabes que no caminas solo. Esta esperanza no es frágil ni inestable, no depende de resultados inmediatos. Es una esperanza arraigada en la eternidad, una esperanza que reconoce que, aun si algunas respuestas no llegan en esta vida, Dios sigue siendo bueno, porque la promesa más grande no es temporal, es eterna. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también afirmó que confiáramos, porque Él venció al mundo. Esta declaración no elimina la espera, pero le da sentido. Nos recuerda que el final de la historia ya está escrito, y ese final no es derrota, es victoria. La fe cristiana no promete una vida sin procesos, pero sí una vida sostenida por Dios. No promete ausencia de dolor, pero sí la presencia divina en medio del dolor. No promete respuestas inmediatas, pero sí una esperanza que no avergüenza. Este mensaje no busca cerrar una historia, sino afirmar una verdad viva. Dios sigue obrando. Tu vida continúa teniendo propósito. El tiempo de Dios avanza con una precisión perfecta. Tal vez aún no ves todo cumplido. Tal vez algunas puertas permanecen cerradas. Tal vez hay oraciones que siguen esperando respuesta. Pero si has llegado hasta aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Y eso lo transforma todo.
El tiempo de Dios no se mide en minutos ni en años. Se mide en transformación, en fe madura, en corazones rendidos. Y al mirar atrás, descubres que incluso la espera te trajo hasta aquí, más fuerte, más consciente, más dependiente de Dios. Esta es la esperanza eterna, que el Dios que comenzó la obra la llevará a su plenitud, que lo que Él prometió lo cumplirá, que lo que hoy parece incompleto un día será claro, y que mientras tanto, su gracia es suficiente. No estás atrasado, no estás fuera del plan, no estás olvidado, estás en el tiempo de Dios.